El comportamiento general de una tabla dinámica puede configurarse desde un cuadro de diálogo que podemos obtener si hacemos clic en cualquier parte de la tabla dinámica con el botón derecho y después elegimos Opciones de tabla dinámica. Obtenemos un cuadro de diálogo donde vemos que hay varias pestañas, la primera de las cuales vamos a comentar en este vídeo. Se trata de la pestaña Diseño y Formato. Vamos a comentar varias de las configuraciones más importantes y, como vamos a ver posteriormente, incluso imprescindibles. La primera de esas opciones que vamos a comentar es para celdas vacías, mostrar, y vemos aquí un campo que está vacío. Vamos a insertar un 0 para que en todas las celdas de la tabla dinámica donde no haya ningún dato que mostrar, es decir, en este caso, donde no haya ninguna venta que haya realizado un agente en una ruta, entonces se muestre un 0. Vamos a hacer clic en aceptar y vemos el resultado. Hay muchos usuarios que prefieren este estilo al hecho de que no haya ningún valor. Volvemos a nuestro cuadro de diálogo de opciones de tabla dinámica. Ahora, la siguiente de las opciones que vamos a comentar, y además es imprescindible conocerla, es autoajustar anchos de columnas al actualizar. Por defecto, esta opción viene marcada en Excel. Lo que significa esta opción es que si nosotros ajustáramos el ancho de las columnas, por ejemplo así, y después actualizáramos la tabla dinámica, por ejemplo desde este comando, vemos como el ancho se restablece otra vez a su valor por defecto, que, por cierto, decide Excel. Esto es algo que podríamos considerar nada conveniente, puesto que si la tabla dinámica al actualizarse varía el ancho de las columnas, también puede estar variando la forma de visualizar algunos datos que pueden ser importantes para nosotros y que podemos tener en la zona superior, por ejemplo, de la tabla dinámica. Así que ese comportamiento tenemos que evitarlo. Para ello, insistimos que tendríamos que hacerlo desde el cuadro de diálogo y desmarcando esta opción. Es turno ahora de conocer otras configuraciones en el cuadro de diálogo Opciones de tabla dinámica. Nos estamos refiriendo a las opciones de totales y filtros que podemos ver en la segunda pestaña de este cuadro de diálogo. Aquí lo tenemos, totales y filtros. Estas dos casillas de verificación se refieren a los totales generales que por defecto una tabla dinámica ofrece nada más crearse. Hablamos de esta columna y también de esta fila. Como decíamos, mediante opciones de tabla dinámica podemos desmarcar una, otra o ambas para que no se muestren esos totales. También tenemos que comentar que esas opciones las podemos encontrar en la ficha Diseño de la tabla dinámica, mientras que tengamos seleccionada cualquier celda, en la parte superior de la cinta de opciones podemos ver la ficha Diseño. Por lo tanto, a la izquierda, donde pone Totales Generales, también podemos manejar la visualización o no de esas filas o columnas de totales. Vamos en este vídeo a conocer la tercera de las pestañas del cuadro de diálogo Opciones de tabla dinámica. Haciendo clic en cualquier parte de la tabla dinámica, con el botón derecho, ahora elegimos Opciones de tabla dinámica y nos vamos a esa tercera pestaña. Se trata de la pestaña Mostrar, que tiene algunas configuraciones interesantes. La primera de ellas es mostrar botones para expandir y contraer. Vemos una tabla dinámica al fondo que tiene una jerarquía. En primer lugar, vemos que están los meses del año y después, dependiendo de ellos, las rutas. Si desactivamos esta opción y hacemos clic en aceptar, vemos que desaparecen los botones que nos permitían contraer y expandir el campo. Hacemos clic, aceptar y vemos cómo aparecen de nuevo. Esa era la primera de las opciones a comentar. También la segunda es importante mostrar información contextual sobre herramientas. A muchos usuarios les molesta el hecho de que al pasar el ratón por algunas zonas aparezca una especie de comentario con información sobre ese campo o sobre algún título.
Si queremos evitar eso, desde esta tercera pestaña podemos desmarcar Mostrar información contextual. Y ahora ya vemos que no hay ningún mensaje. La tercera de las configuraciones que vamos a comentar es mostrar títulos de campo y filtrar listas desplegables. Esto se refiere a que si desmarcamos la opción, al aceptar, vamos a ver cómo desaparecen estos filtros y estos títulos. Aceptamos y vemos que ya no están disponibles. Es una cuestión de diseño y de preferencias para cada usuario. Quizá también haya usuarios que prefieran un diseño de tabla dinámica clásica. Podemos activar esta casilla y una de las diferencias es que podríamos arrastrar directamente los campos en la cuadrícula de la tabla dinámica. Por ejemplo, podríamos cambiar los agentes a filas. Si activamos el cuadro de diálogo Opciones de tabla dinámica haciendo clic con el botón derecho en cualquier parte de la misma, podemos ver que en la pestaña Impresión hay un par de configuraciones que debemos conocer. Vamos a ocuparnos de la primera. Imprimir botones para expandir o contraer al mostrarlos en una tabla dinámica. Se refiere que si hacemos clic en esta opción y la activamos, los botones que aparecen a la izquierda de cada encabezado de jerarquía, estos botoncitos, se van a imprimir y van a aparecer en el soporte de impresión que utilicemos. La segunda de las configuraciones que queríamos comentar es imprimir títulos. Vamos, antes de comprobarla, a ir a la ficha Archivo y después a Imprimir. Aquí vemos la tabla dinámica con una vista previa a punto de ser impresa. Podemos apreciar que si vamos pasando las páginas desde este controlador, ahora por ejemplo estamos en la página número 6 de 13, vemos como arriba no aparecen los encabezados de cada columna, tan solo aparecen en la primera de las páginas. Esto lo podemos solucionar desde Opciones de tabla dinámica y haciendo clic en Imprimir títulos. Ahora ya vamos a comprobarlo, vamos pasando las páginas y siempre aparecen esos títulos arriba. Vamos a mostrar en este vídeo 3 interesantes configuraciones a las que podemos acceder desde Opciones de tabla dinámica. Nos referimos a las que están en la pestaña Datos. La primera de ellas dice Guardar datos de origen con el archivo. Por defecto está activada. Se refiere a que en el caso de que la tabla dinámica tenga un origen de datos externo, es decir, en un archivo distinto al actual, tenemos la posibilidad de que los datos se almacenen en este archivo. La segunda de las opciones, muy interesante por cierto, es habilitar mostrar detalles. También está activada por defecto. ¿Y a qué se refiere? Vamos a mostrarlo. Hacemos clic en aceptar. Por ejemplo, vamos a buscar un número como este y ahora vamos a hacer doble clic sobre el número. Automáticamente Excel ha creado una hoja nueva. Vemos que ahora tenemos una hoja más, hoja 1, y en esta hoja hay una tabla donde podemos ver un detalle de todas las ventas que han dado lugar al número 1039,57. Es decir, es una especie de trazabilidad, de historial de todas las ventas que finalmente suman esa cantidad. Por lo tanto, ese 1039,57 está formado de esta venta más esta y así sucesivamente. Por último, y volviendo a la tabla dinámica, volvemos a hacer clic en cualquier parte para activar el cuadro de diálogo Opciones de tabla dinámica. Vamos a la pestaña Datos y nos quedaba por comentar la última de estas 3 opciones, actualizar al abrir el archivo. También es una opción muy interesante porque si la activamos nos aseguraremos de que cada vez que se abra el archivo, esta tabla dinámica, la que hemos configurado de esta forma, se va a actualizar automáticamente. Tenemos que recordar que las tablas dinámicas no se actualizan, en principio, y si no cambiamos esta configuración, hasta que no lo hacemos de forma manual desde la ficha Analizar o incluso con el botón derecho
y ejecutando este comando. Por lo tanto, era una configuración interesante que nos puede dar la tranquilidad de que al menos cuando abrimos el archivo, la tabla dinámica estará actualizada. Con este vídeo vamos a empezar a explorar la ficha Diseño de tabla dinámica. Si nos situamos en cualquier celda de una tabla dinámica, podemos ver que aparecen dos fichas, la ficha Analizar y la ficha Diseño. En este caso, esta última es el objeto de nuestro vídeo. Si empezamos a analizar todos los comandos de izquierda a derecha, podemos empezar con el comando de subtotales. Vemos que hay tres opciones. La primera es no mostrar subtotales. Si la activamos, vemos como en cada encabezado de jerarquía ha desaparecido el total que corresponde a cada columna. Por lo tanto, la función de ese comando queda evidente y clara. Ya no tenemos ningún subtotal. La segunda de las opciones es mostrar todos los subtotales, pero en la parte inferior del grupo. Vamos a ver el efecto que causa esta opción. Hacemos clic y ahora vemos cómo, por ejemplo, el grupo Ruta Tienda tiene una fila que ha aparecido ahora mismo con el subtotal. Es decir, que esta línea de subtotales la coloca al final del grupo Ruta Tienda. Esta era una de las opciones, pero si volvemos al desplegable, vemos que la tercera era mostrar todos los subtotales en la parte superior. Es sustancialmente distinto porque ahora se pueden visualizar en la misma línea donde está el encabezado de la jerarquía y además no hay ninguna línea añadida al final. Particularmente creo que es una forma más eficiente y más clara de mostrar la información. Y ahora comentaremos el segundo de los botones que está en este grupo, que es Totales Generales. Si hacemos clic en la primera de las opciones, desactivamos los totales generales que hay para las filas y para las columnas. Vemos cómo ha desaparecido esta columna y también al final de la tabla dinámica habrá desaparecido la fila que hacía de totales de cada columna. Las otras opciones son más o menos evidentes. Una de ellas es activar para filas y columnas, es decir, justamente lo contrario. Y las otras dos opciones, activar solo para filas o solo para columnas. Microsoft Excel siempre aplica, por defecto, un estilo compacto a las tablas dinámicas de nueva creación. Esto podemos cambiarlo si seleccionamos cualquier celda de una tabla dinámica y vamos a la ficha Diseño desde Diseño de informe. Aquí tenemos varias opciones y vemos que la primera de ellas es la que ya está aplicada por defecto a la tabla dinámica. Vemos que no cambia. La segunda es mostrar en formato de esquema. Vamos a ver el efecto que hace. Aquí lo tenemos. Es una cuestión de gustos, quizá de necesidad, pero evidentemente los datos, la información numérica no cambia, tan solo la estructura visualmente. Vamos ahora a echar un vistazo a la otra opción, que es mostrar en formato tabular. Es similar al anterior y también en este mismo desplegable de la ficha Diseño tenemos dos últimas opciones, que es repetir todas las etiquetas de elementos. Vamos a ver el efecto que hace. Aquí lo tenemos. En vez de poner solo un encabezado para toda la jerarquía, repite la etiqueta en cada uno de los elementos. Y la última opción, que era no repetir etiquetas de elementos. Cuando creamos una tabla dinámica, Excel aplica un estilo por defecto, que es precisamente el que estamos viendo. Pero lo podemos cambiar desde la ficha Diseño y eligiendo uno de los estilos que nos ofrece Excel en esta galería. Hay tres apartados: apartado de estilos claros, apartado de estilos medios y apartado de estilos oscuros. Como prácticamente ya hemos podido adivinar, tan solo pasando el ratón por encima de estas pequeñas imágenes, podemos tener una previsualización de lo que será nuestra tabla dinámica. Vamos a aplicar, por ejemplo, un estilo como este, en el cual vemos que
se distingue el color de una jerarquía a otra, además de distinguir, evidentemente, la zona de títulos. En el caso de esta tabla dinámica, no están activadas las filas y columnas de totales, pero podemos hacerlo para ver el efecto que tendría este estilo. Aquí lo vemos. Y ahora comentar que, en cuanto a estos estilos aplicados desde esta galería, si, por ejemplo, en este rango de celdas aplicáramos de forma manual algún formato distinto, por ejemplo este, si ahora, posteriormente, vamos a la ficha diseño y cambiamos a un estilo distinto, como podría ser este, vemos que el formato que hemos aplicado permanece exactamente igual. Por lo tanto, y lo que queríamos decir es que estos estilos son independientes de los formatos que nosotros pudiéramos dar de forma manual. También comentar que desde esta galería, al final, tenemos una opción de borrar el estilo. En este vídeo vamos a profundizar un poco en los estilos de tabla dinámica. Esta tabla dinámica tiene un estilo ya aplicado. Podemos ver que es este, que tiene un borde, pero si hacemos clic con el botón derecho en él, vemos que hay varias opciones. Algunas de ellas son interesantes, como por ejemplo duplicar ese estilo. Esto tendría sentido para modificar ese duplicado y adaptarlo más a nuestras necesidades. También podríamos establecer ese estilo como predeterminado para que cada vez que creemos una nueva tabla dinámica, ese sea el estilo aplicado. Vamos a iniciar el duplicado. Aparece un asistente donde podemos dar un nombre y donde también podemos modificar las distintas partes de una tabla dinámica. Por ejemplo, fila de encabezado, podríamos hacer clic en formato y ahora modificar el color de relleno. Vamos a aplicar un color como este para hacer la prueba. Aceptamos y aquí en una vista previa podemos ver ya el resultado. También podríamos borrar el formato que hubiese aplicado a cualquiera de estas partes. Desde este botón, borrar. Si en este libro tenemos que crear muchas tablas dinámicas, podemos hacer clic en esta opción, establecer como estilo de tabla dinámica predeterminado para este documento. De esta forma conseguiríamos cierta uniformidad de estilo a lo largo de todo el documento. Y ahora ya vamos a hacer clic en aceptar y ahora volvemos a nuestra galería de estilos, buscamos el duplicado, hacemos clic y ya vemos los cambios en la tabla dinámica. Este vídeo será una introducción a la herramienta formato condicional de Excel. Esto nos permitirá abordar más tarde la aplicación de esta utilidad a las tablas dinámicas con sus particularidades. La herramienta formato condicional es una utilidad propia de Excel que sirve para dotar de un cierto aspecto a un rango de celdas según el valor que tienen o según otra condición que se puede personalizar. Vamos a poner unos sencillos ejemplos de formato condicional en la tabla que tenemos en pantalla y para comenzar, como prácticamente todo lo que se hace en Excel, primero tenemos que seleccionar las celdas sobre las que vamos a actuar. En este caso, serán los valores que hay entre enero y septiembre en la partida ingresos de esta tabla. Ahora debemos ir a la ficha inicio, si no estábamos situados sobre ella, y después hacer clic en formato condicional y elegir la regla que queremos aplicar. Vamos a poner algunos ejemplos. Desde resaltar reglas de celdas, podríamos, por ejemplo, aplicar un formato condicional que se llama es menor que. Vamos a hacer clic y vemos cómo aparece un cuadro de diálogo donde podemos poner un umbral, que precisamente podría ser el umbral de rentabilidad de la empresa, o también llamado punto muerto, y establecerlo. Vamos a poner, por ejemplo, 140.000 euros, de tal forma que al elegir un formato de esta lista, vamos a dejar el que propone Excel, hacemos clic en aceptar y quedan automáticamente resaltadas todas las celdas, es decir, todos los valores de los meses en los que no se cumple ese umbral de rentabilidad de la empresa. De esta forma tan sencilla, las celdas adoptan una estética o un aspecto según el valor que tienen. Una vez hecho esto, también tenemos que saber cómo eliminar ese formato condicional
que hemos introducido. Vamos a seleccionar el mismo rango y desde inicio también formato condicional, pero ahora vamos a ir al cuadro de diálogo Administrar reglas. Hacemos clic en él, aparece un cuadro de diálogo y lo primero que tenemos que mirar es este desplegable para ver si se ajusta a nuestras necesidades. Aquí está diciendo que se están mostrando las reglas de formato condicional para la selección actual. En este caso, como queremos borrar la regla que se ha aplicado a esas celdas, esta selección nos iría bien. Aquí tenemos la regla de formato condicional y con estos tres botones, concretamente el tercero, podemos eliminar esa regla. Vamos a cancelar para explicar que esto también podríamos haberlo conseguido desde formato condicional, borrar reglas de las celdas seleccionadas. Y aquí tenemos el resultado. Ahora vamos a deshacer y a poner otros ejemplos de formato condicional. Si seleccionamos este rango y vamos a inicio, formato condicional y después reglas superiores e inferiores, vemos que una de las opciones es por encima del promedio y por supuesto por debajo del promedio. Vamos a elegir esta última. En este caso, el cuadro de diálogo tan solo nos ofrece poder cambiar el aspecto de la celda. En este caso vamos a elegir relleno amarillo con texto amarillo oscuro. Hacemos clic y ya tenemos resaltadas todas las celdas de los meses en los que los rápeles por ventas han sido mayores. Y ahora otros ejemplos de formato condicional podrían ser los siguientes. Vamos a seleccionar este grupo de celdas y desde inicio formato condicional vamos a probar las escalas de color. En este caso lo que conseguimos es una escala de colores aplicada sobre ese rango de celdas que nos indica cuáles son las celdas con un valor más alto o cuáles son las que tienen un valor más bajo. También tenemos que comentar que algunas reglas de formato condicional pueden personalizarse. Vamos a seleccionar este último rango y desde inicio, formato condicional, administrar reglas. Nos aseguramos de que las reglas que se están mostrando aquí son precisamente de la selección que pretendemos ver y ahora, al seleccionar la regla, podemos hacer clic en editar regla. Aparece un cuadro de diálogo donde, como podemos ver, se puede cambiar el tipo de formato condicional, el tipo de umbral para los valores mínimos y para los valores máximos, así como los colores que se utilizan. Por ejemplo, desde aquí podríamos cambiar a una escala de 3 colores y cambiar el color intermedio a naranja. Vamos también a conocer otros formatos condicionales que ciertamente resultan espectaculares, por ejemplo, las barras de datos. Desde inicio, formato condicional, después de haber seleccionado un rango, aplicamos barras de datos. Por ejemplo, con este color. Vemos que se han introducido en cada celda unas barras que indican la importancia de cada valor respecto de los demás. Vemos como los valores negativos se grafican hacia la izquierda. Otro formato condicional interesante es el que vamos a aplicar a estas celdas. Se trata de conjuntos de iconos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Vamos a utilizar, por ejemplo, este, que como vemos aplica el color verde del semáforo a los valores más altos, el rojo a los más bajos y el amarillo a los intermedios. Para ir finalizando, tenemos que recordar que las reglas de formato condicional son acumulativas, es decir, si aquí hay una regla de formato condicional y ahora aplicamos otra distinta, podemos ver cómo la última, en determinadas celdas, se ha superpuesto y ha interferido con la regla anterior. Por lo tanto, lo mejor es utilizar el administrador de reglas, desde formato condicional, administrar reglas, para tener claro cuál es la regla que queremos descartar. Si queremos utilizar solo esta regla, deberíamos seleccionar esta y eliminarla. Vamos a conocer las particularidades que tiene el formato condicional aplicado a una tabla dinámica. Vamos a comenzar aplicando un formato condicional a la columna de totales generales. Después de seleccionarla, vamos a formato condicional y ahora hacemos clic en nueva regla.
podemos ver un cuadro de diálogo donde el panel superior es un panel propio y exclusivo del formato condicional cuando se va a aplicar a una tabla dinámica. Es decir, eso no lo veríamos ahí si no fuera porque estamos trabajando sobre una tabla dinámica. Aquí, en este campo, nos dice que se aplicará la regla a este rango y de ese rango a todas las celdas seleccionadas. Así que vamos a suponer que estamos conformes con este formato condicional que se nos propone, aunque podríamos cambiarlo desde aquí, y hacemos clic en aceptar. Aquí tendríamos el resultado. Una escala de colores donde los valores más bajos tienen colores más cálidos. Ahora vamos a probar otra opción. Vamos a administrar reglas y esta, que es la regla que hemos aplicado anteriormente, vamos a eliminarla para que el trabajo que hagamos ahora no interfiera en esa regla. Vamos a hacer clic en nueva regla y aquí tenemos de nuevo el cuadro de diálogo de formato condicional para tablas dinámicas. Ahora vamos a elegir la segunda opción, que lo que hace es aplicar el formato condicional a todas las celdas que muestran valores. Vamos a comprobarlo. Aquí tenemos como toda la tabla está afectada por ese formato condicional. De nuevo vamos a administrar reglas, editamos la que tenemos en estos momentos y vamos a probar la tercera opción, que es aplicar el formato condicional a todas las celdas que muestren valores para los campos COD 3.2, que resulta ser cada una de las agrupaciones que vemos aquí en las filas, y también para mes. Es decir, que se aplicará formato condicional a todos los valores que estén en el cruce del mes con el valor de la fila. Vamos a probar el efecto y lo entenderemos mejor. Aquí está. Es decir, no se ha aplicado el formato condicional a los totales generales, tanto los que están en esta columna como los que están en esta fila. Por lo tanto, y para recapitular, tenemos tres opciones de aplicación de formato condicional para una tabla dinámica. Mediante las celdas seleccionadas, aquí podemos personalizar qué rango exactamente es al que queremos dar el formato, o también dar un formato condicional de forma masiva, o bien con esta opción, la segunda, o con la tercera. Y en otro orden de cosas, también tenemos que hacer mención a cierta particularidad del formato condicional aplicado a tablas dinámicas. Y es que si mostramos la lista de campos y ahora reestructuráramos la tabla, por ejemplo, eliminando alguno de los campos e incluso puede ser que poniendo otros distintos, vemos como el formato condicional desaparece o, en cualquier caso, no ofrece los resultados correctos. En definitiva, cuidado porque el formato condicional se aplica en unas circunstancias y en otras distintas puede ser que no funcione.